Hoy vamos a hablar sobre la vida en la ciudad, o en las ciudades, durante el Imperio Han en la China. Hemos hablado el otro día de algunas costumbres chinas registradas por Marco Polo allá en el 1270. Hoy hablaremos de otra época china. Se me dirá, en China todas las épocas eran más o menos la misma, así como todos los chinos parecen más o menos el mismo. Y yo diré, quién sabe, tal vez el que conozca bien a los chinos alcance a distinguirlos, y tal vez el que conozca bien las épocas y las dinastías también alcance a distinguir una de otra. Si de dinastías se trata, para mí son tan homogéneas las chinas como las dinamarquesas. Pero retrocederemos algunos siglos y nos ubicaremos en el Imperio Han, el cual se desarrolló en los primeros 3 siglos después de Cristo. Así que esto es anterior a lo que hablábamos el otro día, ¿se acuerda de Hancheu? Aquella ciudad todo amontonado, que había 1 millón de habitantes, una porquería. Ya voy. Han venido aquí de la embajada china que está en salud. Durante los 2 primeros años de la era cristiana hubo un censo en el Imperio chino. Fíjese que hacer un censo en los 2 primeros años de la era cristiana, parece que lo hice llorar al niño. Hacer un censo en aquella época era muy difícil, y en la China más difícil, porque eran muchos. Bueno, el caso es que este censo del imperio registró la existencia de 12 millones de hogares, o sea, 60 millones de personas, cifra comparable a los 70 o 90 millones del Imperio Romano en la época de Augusto. Sin embargo, parece que las cifras chinas no eran reales, que en realidad quizá había más gente, porque en todo el sur de China, al sur del río Yangtze, el censo estuvo mal hecho o hecho a desgano. Y cuando uno hace un censo a desgano, resulta que parece que fuéramos menos. Del mismo modo que cuando uno hace un censo con demasiado celo o entusiasmo, parece que fuéramos más. ¿Qué hace el censor entusiasta? Pues censa, no contento con censar el espacio que le ha tocado, sigue censando y censa a las personas 1 o 2 veces. Bien. La mayor parte de esta población, de la población china, se dedicaba a la agricultura. Apenas 6 o 7 millones de aquellos 60 millones vivían en las ciudades. Sin embargo, en cada una de las 1587 provincias del imperio, repito, 1587 provincias, si a los niños argentinos les costaba recordar 14 provincias o 22 luego, calcule los indecibles padecimientos del niño chino para recordar las 1587 provincias, señalarlas en el mapa, dibujarlas, etc. Algunos niños chinos decían ser incapaces de diferenciar una provincia de otra. El caso es que en cada una de aquellas provincias había al menos una ciudad que era su centro administrativo, si bien las populosas provincias del norte tenían varios centros urbanos. Las 2 capitales imperiales del Imperio Han, Chang'an y Luoyang, lo pronuncié mal, es Chang'an y Luoyang, tenían una población de 250.000 la primera y 195.000 habitantes la segunda. O sea que no eran tan grandes como Hancheu. Las calles de estas ciudades, dispuestas en forma perpendicular, dividían un área limitada por unas murallas gigantes de 24 kilómetros de largo, y estaban divididas en varios barrios, subdivididos a su vez en los llamados li, que eran distritos pequeños. Había 160 distritos de Chang'an, y cada distritito, cada li, sería de 1 o 2 manzanas. Estaba rodeada de una muralla, una murallita. O sea, los chinos siempre estuvieron fascinados por la idea de la muralla. E hicieron la gigantesca muralla china, la mediana muralla que rodeaba Chang'an y la pequeñísima muralla de los li,
Cada uno de estos 160 distritos tenía su muralla y cada murallita tenía una sola puerta. Vos para salir del barrio, tu manzanita, de tu pequeño distrito, tenías que salir por esa sola puerta. Los habitantes de 2 distritos vecinos solo podían comunicarse por esa puertita. O saltar la muralla, no. Ahora bien, esa puerta se cerraba por la noche. Repito, se cerraba por la noche. Y no podías salir de ahí. No podías cambiar de barrio por la noche, no podías pasar de un barrio a otro. Para anunciar su apertura, la apertura de la puerta, con la luz del día, se tocaban unos tambores que despertaban a todo el mundo, pero, en fin, los vecinos ya sabían que se abrían las puertas. Los visitantes de distritos lejanos a menudo se veían obligados a pernoctar en las casas de sus anfitriones, porque les era imposible hacer el viaje de ida y vuelta entre el alba y la puesta del sol. Eran frecuentes las protestas frente a las puertas. Imagínense, cada puerta se cerraba con la salida de la primera estrella. Le cerraba la puerta, que justo iba a salir. Digo, esto lo decían en chino, ¿no? Pero no le abrían a nadie. La planificación urbana de las ciudades Han se regían. Y si yo nunca he visto una planificación urbana reírse. Antes bien, puede uno reírse de tal planificación urbana. Por ejemplo, yo me río de que planificó las medianeras de Buenos Aires. Ja, ja, ja. Y me río por no llorar. Bien. Esta planificación urbana de estas ciudades se regía por una serie de antiguas ideas que se resumían con las palabras Feng Shui, digo para los que no dominan el chino, que son los menos, quiere decir viento y agua. Feng Shui. Y si usted va a la China y le dicen Feng, es viento. En cambio, si le dicen Shui, es agua. Quiere decir que el idioma chino es muy fácil. Viento se dice Feng, agua se dice Shui, y todo así por el estilo. Todo era construido para protegerse de tempestades e inundaciones. Ese berretín tenían los chinos. Además, el emplazamiento inicial de una ciudad se elegía a través de complicadísimos cálculos para asegurarse de que ningún mal espíritu perturbara a los habitantes. Los chinos preferían aliarse a la naturaleza antes que oponerse a ella. Yo no creo esto que acaba de decirse. ¿Qué quiere decir? Aliarse a la naturaleza antes que oponerse a ella. Por ejemplo, si hay un río, tirarse al río y mojarse en vez de construir un puente. ¿Quiere decir eso? No sé si quiere decir eso. No sé qué quiere decir hacerse aliado de la naturaleza. Si te ataca un león, dejarse comer. En beneficio de la cadena alimentaria. En vez de oponerse a la naturaleza, tratando de meterle un cuetazo al león. Bien. La ecología, macho, dice el león, cuando vos sacás el león. El cuadrado era la forma fundamental de las ciudades clásicas chinas, básicamente porque se creía que la Tierra era cuadrada, y entonces hacían ciudades cuadradas. En cambio, creían que el cielo era redondo y que estaba sostenido por 4 columnas. Hemos hablado de una cosmogonía según la cual se explicaba la eclíptica, en virtud del deterioro de una de estas columnas. La vida cotidiana de los habitantes estaba bajo el control de las autoridades, todo muy rígido hasta que aumentó tanto la población que no hubo manera de sujetar a cada cual en su barrio durante la noche. A diferencia de las ciudades de Occidente, las ciudades de China no desempeñaron absolutamente ningún papel en el desarrollo de la industria y del comercio, porque su independencia nunca fue tanta como para poder librarse de las ideas políticas, jurídicas y religiosas tradicionales. Eran ciudades muy densas, los ricos tenían poco espacio, todos los patios eran pequeños, pero
aunque fuera pequeño el patio, siempre hacíamos un jardín, los chinos de aquella época. 40.000 habitantes por kilómetro cuadrado de densidad. Estábamos amontonados como perejiles maceros. El sentido de aislamiento se mantenía mediante la disposición de la casa china tradicional, centrada en el patio. La casa de los ricos tenía 2 patios, o sea que era una porquería. Por más guita que uno tuviese, estabas amontonado, aislado. No podías salir de tu barrio ni de tu manzana a la noche porque te cerraban la puerta, etc. Y los que más sufrían en aquellas ciudades, las que más sufrían, eran las mujeres. Porque imagínense, el hombre gobernaba la casa, los ancianos gobernaban la casa. Después los sirvientes se encargaban de comprar todo lo necesario, pero las mujeres tenían a su cargo fatigosas tareas de limpieza. Los chinos de la dinastía Han eran muy machistas y ponían a la mujer a limpiar o, si tenía mucha guita, a dirigir las tareas de limpieza. Agarraban a los esclavos y decían, ay, Roberto, límpieme aquí, Roberto, por favor. Hay las lecciones para las mujeres escritas por Pan Chao, que era hermana del historiador Pan Ku, dan una visión de lo que era el matrimonio durante el Imperio Han. Una basura. Dirán algunos de la anteúltima fila, bueno, ahora también suele serlo. Señor, el hombre debía casarse entre los 16 y 30 años, y la mujer entre los 14 y los 20. El matrimonio entre personas del mismo apellido estaba terminantemente prohibido por miedo a que la pareja tuviese un ascendiente común. Esta norma, iniciada en el periodo Zhou, todavía sigue vigente en la China actual. Y fíjese usted que hay apellidos muy frecuentes en China. Hay apellidos que tienen millones de personas. Li. Ese es uno, Li. Yo no sé si que es un 10º o un 5º de la población china, se llama Li de apellido. Así que tenés mucha probabilidad de enamorarte de una muchacha que también se llame Li. Y no te dejan casar con ella. Y ahí estamos, bueno, ocultando nuestro amor con esta chica Li. Si encima le toca en un barrio separado. Vivimos en barrios separados, no nos podemos ver. Tenemos que ocultar nuestros amores en una ciudad donde hay 40.000 tipos en 1 kilómetro cuadrado. Bueno, ya le dije a esta chica Lee. Bruce Lee se llama. Y yo me llamo Christopher. Así que... El día de la boda, a la novia la afeitaban el marote. Así que fíjese lo que era ser mujer allí, ¿eh? Te casabas, te afeitaban el marote y sobre la parte afeitada se arreglaban trenzas que se hacían con el pelo que te habían cortado. Eso es como cortarse uno, pelarse todo y ponerse una peluca hecha con el pelo que te cortaste. Sí, ¿para qué se lo cortó? El pelo desprendido se apoyaba en un almohadón de seda en medio de un adorno de piedras de colores, de flores artificiales y de papel pintado que era obsequiado al novio durante la ceremonia. Dice, mirá qué lindo este papel pintado, y dice, estos pelos son de tu novia. Son los pelos de mi novia, tararán, tirirín, tururún, tum, tum. En este matrimonio hay que descartar toda idea de unión, porque el hombre trabajaba larguísimas temporadas fuera de la casa, y según Pan Chao, la mujer quedaba en sombra o en eco de la casa. Ahí, como los polacos, encerrada la mujer en la última pieza, que de todos modos no estaba muy lejos de la primera, y a veces era la primera. Un hombre podía divorciarse de su esposa si era desobediente con los suegros, si tenía una enfermedad incurable, la mujer, no él, ¿no? Si era epiléptica, estéril, adúltera, celosa, contestadora, así que respondía a los gritos que uno le pegaba. O poco dócil, una mujer eschuca, ¿no? Pan Chao escribió, el respeto y la sumisión son el único sostén de la mujer. Una mujer respetuosa sin sostén.
Una mujer deseosa de conservar su matrimonio nunca debía disgustar a los padres de su marido. Incluso la viudez no significaba su libertad, seguía sujeta a los suegros, y si quería evitar el nuevo matrimonio con el que la amenazaban, no tenía más remedio que jorobarse o entrar en algún retiro espiritual. Las concubinas no eran consideradas plenamente de la familia, el estatus de la concubina era inferior al de la esposa, etcétera, etcétera. Dentro de las labores de la casa, los pies de las mujeres chinas fueron célebres, porque los podían mover con tal agilidad que con ellos podían tomar del suelo los objetos más pequeños, como si lo hicieran con los dedos de la mano. Es decir, la mujer china tenía mucho que hacer en la casa, pero por suerte se ayudaba con las patas. Se le caía un botón, lo levantaba con el pie y podían hacer de todo con las patas. Tejían algunas. Uh-huh. En otro orden y por cuestiones estéticas, a los 6 años les rodeaban, ya saben ustedes, los pies en unas vendas estrechas y muy apretadas, empapadas en aceite. Se doblaba el dedo pulgar bajo los demás. El dedo pulgar querrá decir el dedo grande del pie, ¿no? Que también estaban vueltos hacia abajo. Y el pie así como cuando... En fin. Cuando uno está haciendo mucha fuerza, cuando está viendo un partido de Argentina y uno dobla los dedos de los pies tratando de afirmarse. Bien, cada mes debía apretarse el vendaje hasta conseguir, cuando la mujer llegaba a la adultez, que los pies no fueran mayores que un puño. Piecito de China, piecito de puño. En la legislación de la dinastía Han, las penas para castigar a la mujer eran gravísimas, Eli, El adulterio significaba la muerte de los 2 culpables sorprendidos infraganti, lo cual, dada la pequeñez de los ámbitos y la alta densidad de las ciudades, era harto frecuente. La muchacha era sometida entonces, por decirlo así, a un espantoso suplicio, aquella que era encontrada infraganti. Qué lindo apellido, infraganti, ¿Cómo se llama usted? Sorprendido infraganti. No parece chino, le digo. No. La sometían a este suplicio. Dentro de una bolsa guardaban unas cuchillas, y cada cuchilla llevaba la inscripción de la parte del cuerpo sobre la que debía ser aplicada. Había una cuchilla que decía gamba derecha. Uh-huh. Otra decía talón izquierdo, hombro. Bien. Y entonces el verdugo iba sacando las cuchillas al azar y las ponía en juego según la palabra inscrita. Si una mujer se atrevía a golpear en el rostro a su marido, se le propinaban 100 palos. Esta sociedad es el infierno de María Laura Santillán. ¿Qué programa haría? Claro, ¿qué programa haría allí, 6 horas por día, por lo menos. Claro. ¿Qué le hace su marido? Y bueno, ¿para qué? Todas lo mismo. Claro. A los maridos que mataban a su mujer, sin embargo, se le aplicaba la pena capital. Con respecto a los esclavos, es imposible calcular exactamente cuántos había en el Imperio Han, pero todos los historiadores coinciden en que eran relativamente poco numerosos. Había esclavos del Estado, especie de empleados nacionales. La mayoría se ocupaba del cuidado del ganado estatal. En fin, en las minas de hierro laburaban únicamente los delincuentes. No como aquí, que los delincuentes trabajan a niveles gerenciales. El trabajo obligatorio proporcionaba la mano de obra necesaria para las obras hidráulicas, transporte del grano. Bueno, los esclavos hacían la parte difícil, imagínense. ¿Qué vas a poner a los esclavos de capataces? Digo yo no estoy a favor de la esclavitud, discúlpeme, porque ya me ve uno que dice, usted... No, pero bueno, yo digo los chinos, sí. Último detalle. La ley Han concedía derechos civiles a sus esclavos, y así un dueño no podía matarlo por voluntad propia. 2 príncipes fueron desheredados por haber ordenado la ejecución de los suyos, y Wang Mang
hizo que uno de sus hijos, Jo, se suicidara por haber asesinado a uno. En esto difieren completamente con la antigua Roma, en que en general el padre de familia, el pater familia, hacía lo que le daba la gana con sus esclavos. Esta era la ciudad en tiempos de la dinastía Han. Esta era la horrible vida que tenían las mujeres, que no podían ni siquiera andar con uno, que no podían elegir a su marido porque se lo encajaban, etc. Además, tenían que tener pie chico. Era un sufrimiento injusto para algunas y muy injusto para otras. Por ejemplo, si a una que calzaba el 36 le hacían calzar el 30, era injusto. Pero si una calzaba el 43, era muy injusto. Su novia Bruce Lee, debe ser. Claro, mi novia Bruce Lee era patona. Quiere decir que sufrían muchísimo las mujeres allí, como en todas partes. Ay, cómo sufrimos las madres. ¿A quién dedicar este nuevo viajecito por la China? A las mujeres chinas, a las chinitas. Sufrían tanto, les pegaba el marido, los botines que le hacían cruzar, le vendaban las patas con los dedos para abajo como empanadas. ¿Vio lo que sufre uno cuando se compra un par de zapatos 3 números más chicos? Bueno, las mujeres chinas sufrían más. A ellas les dedicamos esta charla. Y a todos los chinos que siempre han sido muy industriosos y siempre han inventado todo. Cada vez que uno pregunta quién inventó tal cosa, resulta ser que fue un chino. Un chino inventó los fideos, un chino inventó la carretilla, un chino inventó el timón de popa, un chino inventó el estribo, un chino inventó el sismógrafo, un chino inventó la imprenta y los cohetes y los aeroplanos. Bueno, los aeroplanos no. Pero merecían haberlos inventado los chinos. ¿Qué les dedicaremos a estos habitantes de la ciudad de Chang'an que venían amontonados y ni siquiera podían salir de su barrio? No estaría mal, me acuerdo ahora de este tango, No salgas de tu barrio, un maravilloso tango que canta Azucena Maizani, pero no lo tenemos. Mejor dicho, lo tenía un compañero nuestro, pero no pudo venir porque vive lejos y le cerraron la puerta del bar. Entonces, para todos los que quisieran salir de su barrio y no pueden, Jorge Vidal canta Barrio